Hola, en este vídeo me voy a centrar en la obtención de las componentes fuertemente conexas en grafos dirigidos. Tras recordar algunos conceptos, pasaré al núcleo que os he comentado, obtener dichas componentes conexas. Para poder entender bien el vídeo, pues es necesario que recuerdes que se entiende por su grafo inducido o generado por un subconjunto de vértices. Aquí tienes la definición correcta y aquí un ejemplo para aclarar dicha definición. Si, por ejemplo, si consideras el subconjunto 1, 3, 4 y 6 de vértices, el subgrafo inducido o generado es aquel que se obtiene considerando dichos vértices y luego poniendo o considerando todos los arcos posibles sin que deje de ser subgrafo. La definición de alcanzar lo que dice es que un vértice U alcanza un vértice V si existe una cadena de longitud mayor o igual que 0 de U a V y un grafo dirigido es fuertemente conexo si todos los vértices se alcanzan mutuamente. Hay veces que se utiliza el término conexo porque la idea es la misma que la conexión en grafos no dirigidos. Y para obtener esta alcanzabilidad podemos aplicar el BFS o el DFS. Aquí tienes varias definiciones y notas sobre las componentes que se entiende por componente fuertemente conexa, pero la que nos va a interesar es la que está en negrilla. Se dice que un subgrafo H de G es una componente fuertemente conexa de G si es un subgrafo fuertemente conexo, de manera que no hay ningún otro subgrafo fuertemente conexo que lo contenga. Vamos a ver un ejemplo. Considera, por ejemplo, este subgrafo. Este subgrafo es una componente fuertemente conexa. Desde luego es un subgrafo fuertemente conexo, porque todos los vértices se alcanzan entre sí, ya que es un ciclo. Pero es una componente fuertemente conexa. Para que lo sea, no puede haber ningún otro subgrafo fuertemente conexo que lo contenga. Y si yo considero esto, este subgrafo es fuertemente conexo, todos se alcanzan mutuamente, y este subgrafo contiene a este. Luego esto no es una componente fuertemente conexa. Y este lo es. No puedo añadirle a este subgrafo ni un vértice ni un arco, porque cualquier cosa que yo le añada dejará de ser fuertemente conexo. Con lo cual esto sí es una componente fuertemente conexa. Vamos a buscar otra. Otro subgrafo fuertemente conexo que estoy viendo aquí es este de aquí. 5, 8, 7. Estos se alcanzan entre sí. Es subgrafo fuertemente conexo. ¿Es componente? No puedo ampliarlo. No puedo ampliarlo porque si lo amplío deja de ser fuertemente conexo. Luego sí es una componente fuertemente conexa. Y solamente me queda un vértice por aquí, que es el 6, que es una tercera componente fuertemente conexa. Bien, pues ¿quiénes son entonces las componentes fuertemente conexas? Pues hemos considerado esos tres grupos de vértices cuya unión, estos subconjuntos, cuya unión da el total, son subconjuntos disjuntos, y las componentes son los subgrafos inducidos por dichos subconjuntos. Es decir, inducido por V1, por V2 y V3. Estas son las componentes fuertemente conexas. Pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de grafos no dirigidos, entre las componentes fuertemente conexas pueden haber arcos. Estos arcos no pertenecen a ninguna de las componentes, cosa que en el caso de grafos dirigidos no ocurre. Entre las componentes en un no dirigido no hay aristas. ¿Por qué? Porque entonces todos estarían conectados. Pero aquí puede estar este arco de ida y no haber ningún arco que me lleve de esta componente a esta, como ocurre aquí. Con lo cual es interesante observar la existencia de dichos arcos. Vamos a ver ahora qué ocurre en relación, o vamos a contemplarlo desde el punto de vista de la matriz de acceso. Esta es la matriz de acceso y he puesto en verde los vértices correspondientes a esta componente, en rojo los correspondientes a este y en azul los correspondientes a esta. Lo que vamos a hacer es fijarnos que las líneas en los correspondientes a los verdes son iguales entre sí, correspondientes a los rojos son iguales entre sí, las líneas, y el azul va por libre, es una línea distinta. Entonces, lo que ocurre es que para determinar los vértices de una componente fuertemente conexa, y no vía lo que hemos hecho ahora, que obviamente no es el proceso adecuado, porque solo que haya unos pocos vértices, eso no se puede hacer, lo que hay que hacer es hacer la matriz de acceso y buscar filas iguales. Y eso me va a dar los vértices de las diferentes componentes fuertemente conexas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues supongamos que tengo dos filas iguales, por ejemplo la I y la J.
Como son matriz de acceso, en la diagonal tiene que haber unos, porque todo vértice se alcanza a sí mismo. Con lo cual, la fila I, columna I es un 1, columna J, fila J es un 1. Pero, como las filas son iguales, pues entonces en la posición IJ y en la posición JI también tiene que haber un 1, porque las filas son iguales. Con lo cual tengo esto. ¿Y aquí qué es lo que dice? Que el I alcanza al J y que el J alcanza al I. Es decir, que si hay dos filas que son iguales, el vértice I alcanza al J y mutuamente. Con lo cual, cuando todas las filas que sean iguales se alcanzan mutuamente entre sí. Y entonces, recogiendo todos los vértices correspondientes, pues tendré los subconjuntos de vértices que, obteniendo el subgrafo inducido, me da la componente fuertemente conexa. Veamos qué ocurre si le cambio los nombres a los vértices de forma adecuada. Es decir, poniendo los correlativos en los que están dentro de las diferentes componentes fuertemente conexas, que sería una cosa así. A1, A2, A3, A4, aquí 5, 6 y 7 y aquí el 8. Al cambiar la notación, la matriz me va a seguir dando la misma información, pero el aspecto es diferente. Observamos que en la diagonal, es una diagonal por bloques, y los de la diagonal son todos unos. Eso es porque todos se alcanzan entre sí. Pero, a diferencia de las cosas que ocurren en no dirigidos, aquí hay unos y no todos ceros. ¿Por qué? Estos unos de aquí corresponden a los arcos que están fuera son consecuencia de que haya arcos fuera de las componentes fuertemente conexas, enlazando estos de aquí, alcanzan a todos los de aquí. Estos de aquí alcanzan a todos los de aquí, y así sucesivamente. Y origina esta estructura que es un tanto curiosa. La diagonal está formada por bloques. Se puede pasar de esta a esta por matrices permutación, pero eso no lo vamos a estudiar ahora. Entonces, en resumen, si quiero obtener las componentes fuertemente conexas, pues si disponemos de la matriz de acceso, no tengo más que buscar las filas iguales y los vértices correspondientes me originan las componentes fuertemente conexas. Y si no tengo la matriz de acceso, la tengo que construir. ¿Y cómo se construye? Aplicando el BFS o DFS a todos y cada uno de los vértices. No vale aplicarlo a unos cuantos. Hay que aplicarlo a todos. Y una vez hecho eso, pues ya pasamos al paso 1 y obtenemos las filas iguales. Aquí tienes un ejemplo para que practiques. Intenta hacerlo tú solo y cuando ya lo tengas, mira a ver si te ha salido lo que aparece en la pantalla. Han salido 3 componentes fuertemente conexas y si comparas las filas de la matriz verás lo de que las filas son iguales. Y ya sabes, el secreto está en la práctica. La pelota ahora en tu tejado.